La inteligencia emocional y la madurez en ese aspecto no solo va con el tema de las emociones nada más, sino que es el procesamiento de todos las sensaciones físicas, mentales y emocionales que hay en tu entorno. Y aquí es donde yo creo que es fantástico la cuestión de apegarte a tu identidad y caer mal. Entonces siempre tenemos que mantener a un grado ecuánime de la situación emocional para poder mantener una línea recta de coherencia con el cuerpo y con la mente. Porque si el grado emocional o la situación emocional no la sabemos manejar, ni discernir, ni masticar, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a volver presos del cuerpo y de la mente. Es también salirnos un poquito en esta sociedad que vivimos bombardeados de circunstancias en la capacidad creativa que tenemos los seres humanos. En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de introspección favorito. Yo soy Sofía Patrón. Y yo soy Rebeca Carey. Es un gusto para nosotros recibirlos un episodio más de este 2026. El día de hoy vamos a hablar de un libro de Albert Camus que se llama El extranjero. Es un excelente libro para dar seguimiento al episodio anterior que hablamos de un libro de Viktor Frankl. Así que sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta aventura. Muy bien, y comenzamos con un breviario acerca del autor. Albert Camus nació en 1913 en Argelia y sus obras, que son diversas, se centran en la filosofía del absurdo o el universo del sinsentido. Así que en su obra del extranjero nos narra acerca de una persona, un personaje que no se identifica con la sociedad en la que habita. El autor explica cómo Mersú tiene problemas para identificar sus sentimientos o la sensibilidad que él pudiera tener en que no iba acorde con lo que socialmente era necesitado, ¿no? Lo que socialmente se esperaba. Entonces, digamos que este libro es una autopsia de la mente humana, de alguna manera, pero del sentido opuesto a lo de Viktor Frankl, que lo vimos en el episodio anterior. Sí, de hecho, el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Es un libro muy interesante porque es detallista, es bastante detallada la descripción y es en primera persona, de tal forma que tú te vas adentrando en la historia casi como si fueras el inconsciente del personaje, ¿no? De Meursault y de cómo este va interactuando en su vida cotidiana. La historia inicia cuando a él le llega un telegrama en el que se le informa que su madre ha fallecido. Y a mí me causó mucha impresión porque era una mujer muy joven, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de un libro del siglo pasado en el que, pues, la expectativa de vida probablemente no era tanta que evidentemente no era tanta como ahora, pero, pues, que era una mujer relativamente joven, creo que andaba en los 60 años. Entonces, él recibe la noticia de que su madre fallece. Y lo interesante es cómo reacciona, ¿no? Nosotros pensaríamos que al recibir una noticia tan impactante, pues hay bastante tristeza y hay bastante conflicto con esta nueva circunstancia, pero para él lo maneja con bastante naturalidad. Uh-huh. Y cuando empieza a interactuar, porque se traslada al lugar en el que su madre se ubicaba, la tenía en un centro de retiro, y ver pues las personas alrededor de esta interacción, se siente extraño, ¿no? Y es de donde viene el título del extranjero, porque no es nada más como un francés nacido en Argelia, sino una persona que no se identifica ni con los valores, ni con la dinámica social, ni con la interacción. Entonces, como un alienígena de su época, muy curioso. Digamos que este libro se encarga de incomodarnos de alguna manera en cómo a veces, pues yo pienso que a todos nos ha pasado, ¿no? A algunas personas más que a otras, pero que nos sentimos enajenados con lo que socialmente se plantea, ¿no? Entonces sí puede ser en absolutamente cualquier índole, pero aquí lo marca de una forma muy exacerbada, ¿no? Como cierto grado de sociopatía en el personaje creado por el autor, ¿no? En donde no puede empatar lo que está pasando con lo que debería de sentir socialmente, ¿no? Para poder embonar bien. Entonces, en determinado momento, la sociedad al personaje lo castigan por no ir acorde con la normativa social más que por los hechos sucedidos en el capítulo en los diferentes capítulos del libro. Entonces, en la trama de la historia, pues Marcel primero vive este proceso, ¿no? Del fallecimiento de su madre y está muy curiosa esta primera parte
porque él busca justificarse, ¿no? Cuando le da la noticia a su jefe de que tiene que partir porque pues la van a enterrar en los próximos días, se ve la necesidad de decir, oye, pero es que esta situación no es mi culpa, ¿no? O sea, el jefe ya obviamente deduce que no es tu culpa, pues es una circunstancia ajena a tu persona, pero él tiene esa necesidad de externarlo. Y lo que vemos en el perfil psicológico del personaje es que es una persona sumamente sensible. Y no me refiero a sensible emocionalmente, sino físicamente sensible, que el calor le incomoda, el ruido, incluso cuando están velando a su madre, él manifiesta que la luz de la lámpara le incomoda bastante, entonces que la apaguen porque no puede como que estar a gusto. Ujú. Y pues le contestan que no es posible, ¿no? Entonces es una persona muy sensible y es aquí donde reside lo absurdo de la existencia, porque es lo que le traería un problema más adelante a Mersault, ¿no? Una vez que concluye con esta situación del entierro de su madre, procesa como las circunstancias, regresa a su vida cotidiana y él descubre que en realidad nada ha cambiado, ¿no? Para él. Como, Sí. bueno, pues sí, falleció, pero todo sigue igual. O sea, la misma dinámica con mis vecinos, la misma dinámica con mi eh, relación sentimental que tengo en su momento con María y demás situaciones. Sí, digamos que es la epitomía de la aceptación de lo que está sucediendo a ese hombre. Tiene la capacidad inherente de poder aceptar la realidad por lo que es, sin generarse algún grado de niebla emocional que magnifique o minimice las circunstancias que está viviendo, ¿no? Entonces, digamos que el autor trata de ejemplificar cómo sería un ser humano si no nos mintiéramos sobre el sentido de la vida, de alguna manera, ¿no? Y sobre la situación emocional, no tanto el tema de mentirnos de nosotros mismos, sino que eso nuble nuestra visión en la vida, ¿no? Porque de cierta manera las emociones es lo que hacen, distorsionan el cómo vemos la vida, les dan cierto tinte, ¿no? Entonces él, digamos que carece de esa pintura que se les pone y ve la vida por lo que es y la acepta como está y la transita de esa manera y es lo que le provoca socialmente problemas más adelante, ¿no? Claro, y aquí el tema a considerar es que si tus emociones no te nublan, hay otras cosas que te pueden nublar, ¿no? Claro. Entonces, si bien él no hace este proceso de conciencia, más adelante cuando ocurre como el conflicto de la historia, su sentir físico es lo que le nubla la comprensión y lo que lo lleva a un conflicto, ¿no? El tema con Mersault es que una vez que concluye esa situación de su madre y empieza a interactuar con sus vecinos, tiene una persona cercana que es como ¿cómo se le llama? Como, sí, como un pimp, ¿no? Es como un pimp, un proxeneta, creo que es el término correcto. Entonces, este personaje pues es una persona violenta, es una persona que agrede a sus parejas y muy conflictivo, ¿no? Entonces, acuden a la playa en una ocasión y tiene conflicto con un grupo de árabes por el cual él tenía relación con una de sus exparejas, ¿no? Era hermano de una de sus exparejas que pues él había violentado y demás. Entonces empiezan como que a tener un altercado físico. Finalmente pues se disipa la situación y Mersault no quería regresar al lugar donde ellos estaban y decide irse al lugar donde estaban los árabes descansando previamente, que es como los menciona, y se topa con uno de ellos, se topa con uno de los árabes y este personaje pues desenvaina su navaja y curiosamente lo que a él le molesta a Mersault es el reflejo de la luz en su cara, en su frente. Entonces, lo aturde, le incomoda de tal forma que saca la pistola que traía en la mano y le dispara 5 veces. Entonces, vemos que no está nublado por una emoción como la venganza o como el sentido de justicia y demás, sino es como una sensación lo que le provoca a él reaccionar de esa manera para disipar lo que él estaba sintiendo en su momento, ¿no? Entonces, como también nosotros nos dejamos a veces llevar por los impulsos, no los procesamos en el subconsciente, en el inconsciente, y de tal manera actuamos o llevamos a cabo acciones que terminan perjudicándonos, ¿no? Sí, digamos que funciona de las dos maneras, ¿no? Se va al total opuesto de cuando las emociones nublan nuestro juicio. Ujú. Es un ejemplo claro de no tiene, digamos, empatía emocional de ningún tipo,
vamos a hacer aquí un paréntesis. Cuando tú no tienes la capacidad de empatar con alguien emocionalmente, pues obviamente porque tienes algún tema de sociopatía, pero siempre o sea, así como no puedes empatar con los demás, tampoco puedes empatar contigo, ¿no? Te cuesta comprender tu propia existencia. Entonces, este hombre, pues, se ejemplifica que tiene una alta sensibilidad, ¿no? Como bien lo mencionas hace un momento, y eso, como bien no tiene inteligencia emocional, no sabe discernir ni siquiera tampoco lo que le está pasando muchas veces en su campo físico, ¿no? Porque la inteligencia emocional y la madurez en ese aspecto no solo va con el tema de las emociones nada más, sino que es el procesamiento de todos las sensaciones físicas, mentales y emocionales que hay en tu entorno. Entonces, él hace cuenta que le quitan una variable de la ecuación y le exacerban otra. Sí, y entonces lo que le hace ser errático en su actuar Ándale, creo cotidiano. que ese es el concepto perfecto, ¿no? Es una persona muy errática. Y una vez que lo aprisionan o que lo empiezan a entrevistar acerca de la situación, pues le orientan, ¿no? Como que, oye, cuando venga tu juicio, pues manifiesta algo de arrepentimiento de la situación, pero pues él no lo No lo siente, entiende. no lo entiende y consecuentemente pues él no percibe la necesidad de manifestarlo, ¿no? Porque pues no es una realidad que yo estoy viviendo. Entonces le molesta mucho al juez cuando tienen esa interacción porque hasta en una perspectiva religiosa, ¿no? En donde le plantea, oye, pero hay que arrepentirnos de las situaciones que vivimos y cómo perjudicamos a los demás. Entonces, más allá que el asesinato que él comete, el juicio más grande viene de que él no empata con la sociedad. Y yo creo que ahí es donde se vuelve evidente para la comunidad que él necesitaba morir en la horca y de forma pública, ¿no? Porque es una persona aberrante a nuestros principios y valores Sí, y no hay forma en que él se vaya a incorporar a ella, claro. en algún punto de la vida porque desde sus principios no hay concordancia. Sí, digamos que hay un punto de locura dentro del actuar de él, ¿no? O sea, que se percibe así demasiado ajeno, demasiado extranjero, ¿no? Como bien dirá el nombre. Y eso lo hemos visto socialmente, o sea, si nos vamos a nuestra historia, lo hemos visto en ciertos personajes en la vida, ¿no? Que a lo mejor no, o sea, de esta manera como lo plantea el autor, pero en personajes importantes como lo fueron Tesla, Peculiares, ¿no? Hombres peculiares, peculiares. ¿no? Que caen en la locura porque tienen procesos cognitivos diferentes a los de nosotros y que de alguna manera son castigados o por lo menos no son dignificados en su tiempo de vida, ¿no? Hasta que fallecen y ya años después, conforme nosotros vamos creciendo como sociedad, vamos entendiendo los conceptos de esas personas, ¿no? Las Y neurodivergencias, ¿no? sí, sí, y para mí es muy curioso, ¿no? Bueno, en este caso, pues infringió en un delito, fue muy errático, pero te deja el antecedente de, caray, o sea, cuando yo he hecho eso en la vida y cuando me he manejado así con otras personas y como sociedad, ¿cuándo lo hemos hecho con otros seres humanos y que a lo mejor pudieron haber aportado un montón, pero no lo hicieron porque no se lo permitimos como sociedad, porque estábamos tan ensimismados en nuestra manera de vivir y en nuestra forma de pensar que no teníamos la capacidad de observar la forma de pensar o la forma de percibir la vida de alguien diferente a mí, ¿no? Ujú. A mí me resalta bastante un personaje del libro que es uno de los vecinos de Mersot que tiene un perro, ¿no? Y este vecino, él lo percibía como que, pues es una persona que maltrata a su perro y siempre anda renegando con su perro y demás. Y llega un momento en el que el vecino extravía a su mascota y regresa y le toca a Mersot para decirle como que, oye, se perdió mi perro, ¿qué debería hacer? Y demás. Entonces, él lo orienta pues que vaya a la perrera y ahí es donde denota humanidad en la otra persona, como que antes no lo veía, ¿no? Como que una persona muy externa a mí, muy alejada, y cuando viene a mí con un problema, pues hay cierto grado de comprensión, no de empatía, pero de comprensión de su realidad. Y más bien es como una invitación a ti como lector de decir que hay humanidad en esta historia, ¿no? Que no es nada más una persona fría y calculadora que está interactuando y las cosas son como son. Hay otra interacción muy interesante en la que una de sus parejas, porque era un coqueto aquí el caballero, entonces una de sus parejas le dice que se quiere casar con él, ¿no? Y él le dice como que, pues, si quieres, o sea, adelante, pero no notas como ni ese proceso de ilusión, Ni de desilusión. entusiasmo, nada, o sea, permanece imparcial ante las circunstancias e inamovible en sus emociones, ¿no? Entonces
Es muy interesante y si alguna vez tú has interactuado con una persona así como que ni le sacas por un lado ni por el otro, es muy curioso leer esta obra. Sí, fíjate que, digamos, en la vida cotidiana ya con personas Mm. socialmente aceptables, personas como con procesos cognitivos similares a los del resto de la población, cuando pasan cosas así como que están buscando emociones porque tienen incapacidad por sentirlas, ¿no? Y eso lo vemos actualmente mucho, más por la falta de inteligencia emocional, por una parte, y todo ese tema de la carencia de aburrimiento y la exacerbación de todos los dispositivos e incentivos para salirte de tus procesos de aburrimiento que son tan, pero tan necesarios para la condición humana. Entonces, cuando estamos tan llenos e inmersos en la sociedad que nos se la pasan bombardeándonos de cosas, pues nos perdemos de esa situación, ¿no? Y empezamos a actuar de manera errática. Claro, y aquí es donde se vuelve todavía más riesgoso, ¿no? Porque deliberadamente él no dice, voy a perjudicar a otra persona, la voy a asesinar, ¿no? Claro. Pero fue una consecuencia de esta falta de razonamiento. Ujú. Pero, ¿qué sucede en nuestra sociedad actual cuando nosotros deliberadamente decidimos perjudicar al resto? Sí, ya estamos hablando pues de casos muy peculiares en los que no hay una noción del otro y yo soy superior a esta noción del Sí, ajeno. mira, digamos que este tipo de sociopatía la pudiéramos ver también en personas que cometen asesinatos múltiples, ¿no? Mm. Que tienen también esa manera de Conectar. no conectar con las emociones, pero en su necesidad de generar algo de emocional en su vida, empiezan a pervertir todo su problema, su sistema de recompensas y su situación cognitiva, ¿no? Y empiezan a crear caos dentro de su existencia para poder lograr sentir algo y empiezan a sentir algo porque son situaciones que inconscientemente van en contra del tejido social, ¿no? Entonces Ujú. les logran generar algún tipo de algo porque no tienen la capacidad para sentir nada. Claro, y es también esta necesidad como de estarnos justificando, ¿no? Algo que percibo yo también en el personaje que, aunque las circunstancias no le competían a él directamente, siempre estaba tratando de buscar una justificación de que, es que me pasó por esto, por determinada circunstancia, no, es que yo no tengo control de la situación, siempre como alejándose de la responsabilidad que implicaba, ¿no? Simplemente pues yendo con la corriente de alguna manera. Ujú. Entonces, ¿qué podemos empezar a percibir de este libro? La primera parte es que emocionalmente, cuando no estás haciendo la labor, de alguna manera se va a ver afectada tu vida, ¿no? Y que si en algún momento tú te sientes incómodo socialmente, como que no estás encajando, pues probablemente seas un extranjero, ¿no? O sea, y empezar a entender la vida o empezar a cultivarnos para poder entender nuestros propios procesos, porque digamos, si él hubiera tenido algún tipo de apoyo en su proceso de vida, pues pudo haber discernido mejor a lo mejor todas las variables externas que implicaban una incomodidad en su corporeidad, ¿no? Y hubiera a lo mejor evitado cierto tipo de conductas pues que le eran nocivas para sí mismo, o por lo menos si les hubiera hecho, hubiera tenido la capacidad para discernir lo que le estaba pasando, porque como que no había ni siquiera un proceso interno de conceptualización real de la circunstancia completa, o sea, él solamente estaba viviendo, ¿no? Y eso es lo bizarro de esta lectura. Solamente está viviendo y va reaccionando a todo lo que va pasando, pero en realidad no hay un proceso como de internalización de la circunstancia completa, ¿no? Ujú. Sí, ese es un libro interesante que nos abra y retomamos este concepto del autor que es la vida de sin sentido, ¿no? O sea, aquí en esta postura que plantea Camus no es solo el humano y su interacción consigo mismo, no es solo el mundo y las circunstancias que trae, sino es la conjugación de estas dos variables, ¿no? La persona y el mundo, y cómo el mundo te va poniendo circunstancias muy similar en este approach a lo que hablábamos en el libro pasado de Viktor Frank de estas dos variables de yo como persona y mi interacción que tengo con el mundo, pero es más bien cómo el mundo va imponiendo ciertas circunstancias y cómo tú vas a decidir actuar ante determinadas circunstancias o qué es lo que tú vas a priorizar ante ellas y cómo esta falta de conciencia o conciencia te va a llevar a resultados diferentes. Claro. Entonces, digamos que la falta de conciencia, pues al personaje lo llevaron a resultados catastróficos, ¿no? O sea, morir de la manera más pública y poco digna posible, ¿no? Ujú. Este,
Entonces, ¿qué nos deja esto de aprendizaje? A ti que estás escuchando esto, llevar procesos de conciencia reales. Procesos de conciencia reales sobre las decisiones que tomas en tu vida. Porque independientemente de que sientas o no empatía, independientemente de que te sientas bien o mal por algo que hiciste, tienes que aprender de alguna manera a ver las cosas un poquito frías. Un poquito frías cuando estamos en la neblina emocional, no alcanzamos a distinguir a lo mejor nuestras acciones o nuestra forma de actuar porque lo justificamos, ¿no? Y ahí es donde entra el proceso distinto entre a lo mejor el personaje creado por el autor y las personas de la vida cotidiana, ¿no? Nosotros, él se ve ensimismado en el sentido de que pues me pasó esto y así justifico las circunstancias, pero nosotros justificamos las circunstancias con me sentí así, es que me hicieron y entrar en ese tema de victimismo, ¿no? Y empezamos a decir, no, acuérdense, si nosotros justificamos lo que estamos haciendo, estamos impidiéndonos aceptar la realidad como es. Esa es una. Y la otra es aceptar las consecuencias como son. Entonces entramos en un estado de negación que se vuelve un círculo vicioso en nuestra vida y nos mete a circunstancias que ni siquiera estamos queriendo pasar. Sí, para nosotros este libro es una invitación también a percibir que hay un acto de rebeldía en la belleza de la vida, ¿no? O sea, menciona que pues sí, si el mundo, si partimos de ese concepto en el que el mundo no tiene sentido y, no, y es carente de propósito y demás, entonces la manera en que podemos rebelarnos ante esa premisa es crear belleza con nuestra existencia. Y no solo lo habla en este libro, sino si tú lees más de las obras de Camus, es precisamente eso, ¿no? Si bien lo titulan como que el maestro del sinsentido y de la teoría de lo absurdo, él habla acerca de cómo contrarrestamos esta experiencia de vida en el universo, que es precisamente creando belleza, ¿no? Con cuestiones como el arte, con cuestiones como la poesía, la filosofía. Entonces, es también salirnos un poquito en esta sociedad que vivimos bombardeados de circunstancias en la capacidad creativa que tenemos los seres humanos. Y si tú no has explotado esas habilidades en tu vida, que te des la oportunidad en este 2026 de poner en práctica nuevas habilidades y de interactuar en entornos donde se busque ese embellecimiento de la existencia. Sí, digamos que este personaje que es un personaje sin metáfora interior, ¿no? Porque nosotros nos movemos a través de metáforas interiores, de pensamientos de algún tipo de dirección interna, ¿no? O sin De dirección. directrices, Ajá. sí. Entonces, cuando no lo tiene, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que queda, no? ¿Qué es lo que queda de un hombre, de un ser humano que no tiene directriz alguna? Entonces, ¿qué queda? Queda el cuerpo, queda la sensibilidad física, queda cosas que demasiado tangibles, ¿no? Y si son demasiado tangibles, son demasiado vulnerables. Entonces, tenemos que aprender a discernir eso, ¿no? ¿Qué soy? ¿Cuáles son mis variables internas? Mis variables internas es el cuerpo y es la mente y son las emociones, ¿no? Entonces, todo va en un sentido concreto. No se puede separar una cosa de otra y pese a que este personaje no tenía la capacidad de discernimiento de las emociones, sí tenía la capacidad de sentir cosas, ¿no? Entonces, precisamente la deficiencia en un lado lo exacerbó en el otro. ¿Y qué es lo que pasa? Si la persona, o en su caso, que tú ahorita tengas algún problema emocional demasiado exacerbado, si tú no lo diluyes de alguna manera, lo vas a ver reflejado en algún tipo de comportamiento en tu vida, ¿no? Y es lo que le pasa aquí al personaje. Pese a que se maneja de cierta manera, se camufla muy bien socialmente hasta cierto punto, Sí. llega a momentos de incertidumbre o momentos en donde se ve conflictuado y no sabe cómo actuar porque no sabe discernir nada de lo que le está sucediendo. Así es, me ponía a pensar también, tiene otro libro que se llama, o que habla acerca de Sísifo, que es este personaje de la mitología griega que carga una piedra en consecuencia como castigo, ¿no? Cuesta arriba. Y pues de que es una tarea sin sentido, ¿no? La realidad es que pues nada más está rodando la piedra y asume su realidad de ese momento. Y es muy similar al personaje de Merceau, donde pues eh, cae en cuenta de que esa es su realidad y pues es lo que está viviendo. Ni modo, o sea, me tocó esta circunstancia, ¿no? Y alguna vez yo hablaba en terapia de este concepto de me tocó y qué perjudicial es para nosotros el me tocó, ¿no? Porque es ponerme
salirme de la responsabilidad que conlleva la acción. Y lo hablábamos en el libro anterior con Víctor Frank, que muchas veces decimos, ay, es que a mí me tocó una pareja así, ay, es que a mí me tocó una condición socioeconómica tal, ay, es que a mí me tocaron unos padres así, pero pues no es nada más el me tocó, porque eso quiere decir que yo no soy partícipe en mi vida, sino más bien asumir que decidí, ¿no? Yo elegí una pareja así, yo elegí un trabajo así, yo elegí vivir en esa ciudad, yo elegí esta condición de salud. Entonces, es hacerme responsable de las acciones que yo puedo controlar de manera que me guste mi realidad y no sea nada más yo reaccionando ante cómo me siento, cómo me veo, o qué cuestión física percibo en ese momento. Y miren, aquí hay algo bien importante que me gustaría resaltarles a nivel biológico. Cuando nosotros empezamos a alejarnos de nuestro sistema emocional, el cuerpo comienza a mandar. Y en el ejemplo aquí que el autor pone con el personaje que crea, es precisamente eso. El total de nada emocional te hace tener un 100% de sensibilidad física y eso pasa a las personas en todos los grados, ¿no? A lo mejor no nos pasa así de exacerbado, pero sí pasa cuando empezamos nosotros a dejar de sentir empatía por los demás. Una vez vi un video bien intenso para mí, ¿no? Me tocó ver que en China había como que quería cruzar un niño chiquito a la calle y lo arrolló un carro y lo arrolla otro carro y lo arrolla otro carro y lo siguen y era como si como cuando aquí un perro lo pasan por encima un carro y la gente le pasaba y brincaba al niño hasta que como a las 2 horas una persona acercó al niño y lo puso ya había fallecido, ¿no? Lo puso ahí en la acera y las personas lo brincaban, o sea, pasó ahí como 7 horas y no llegaba nada que lo recogiera, así bien intenso, ¿no? Para mí fue súper choqueante porque dije, caray, o sea, ¿cómo no? Estás viendo que atropellaron a un niño, estás viendo a un niño y tiene como no marcado, o sea, algo, ¿no? La gente está tan desensibilizada socialmente a muchas cosas, a lo mejor por el exceso de violencia en temas de entretenimiento, por el exceso de sexualidad en entretenimiento, por el exceso de problemáticas dentro del entretenimiento y las noticias que nos dan, que empiezas a perder la capacidad de distinguir lo que está pasando socialmente y en tu vida cotidiana. Entonces, luego a lo mejor, como les platicaba en episodios pasados, ¿no? Me llegan personas así con cero sensibilidad o empatía por las parejas, ¿no? Y que crean actos de infidelidad porque pues se sienten bien y no se sienten ni siquiera mal porque estén haciendo eso con su pareja, aunque saben que a lo mejor no estaría bien, ¿no? Pero emocionalmente no lo sienten. ¿Y por qué no lo sienten? Porque están exacerbados en toda la información que les llega del exterior, ¿no? A lo mejor las amistades están diciendo que está bien. A lo mejor en tu familia aceptaban que todo el tiempo se estuvieran gritando, ¿no? A lo mejor en tu familia se aceptaba que se ofendieran y a los 10 días se volvían a hablar porque, pues, ay, ves que somos familia, ¿no? Entonces, pasan situaciones así en donde empieza a desensibilizarte por completo de qué se importa y qué no importa. Y este libro nos invita a hacernos cargo de la sensibilización porque es parte de nuestra responsabilidad saber cómo manejar las emociones y mantenernos sensibles, porque es lo que hace que tu línea de tiempo, tu línea de valores, tu directriz se mantenga apuntando al norte. O sea, tu brújula no va a apuntar al norte si no tiene una visión real de qué son las emociones. Ujú. Entonces, si emocionalmente nos encontramos tan perdidos en la vida, pese a que digamos, a lo mejor no nos afecta tanto que sí nos afecta de otra manera, empezamos a vivir a través del cuerpo porque perdemos la sensibilidad con la simple capacidad de empatizar. Entonces nos volvemos más reactivos ante situaciones de enojo, ante situaciones de sexualidad, ante situaciones de cosas que impliquen la demandante del cuerpo, ¿no? Hasta cuestiones de exacerbar el tema de la comida, empezar a generar ese tipo de malos hábitos. ¿Por qué? Porque emocionalmente nos encontramos nublados. Ujú. Entonces, eso es algo que tiene que saber de manera biológica. Si tú estás nublado emocionalmente de alguna manera, estás infringiendo o ni siquiera estás actuando de manera adecuada a lo que tu misma vida lo estaría pidiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque te mantienes total y completamente en el cuerpo. Entonces pasa esto, te vas de un polo a otro, ¿sí? Entonces siempre tenemos que mantener a un grado ecuánime de la situación emocional para poder mantener una línea recta de coherencia con el cuerpo y con la mente. Porque si
el grado emocional o la situación emocional no la sabemos manejar, ni discernir, ni masticar, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a volver presos del cuerpo y de la mente. No, y es que también vivimos sumamente deshumanizados, ¿no? Yo soy muy cuidadosa con el tipo de cosas que veo Ujú. porque a mí me cuesta mucho trabajo desapegarme de las situaciones y socos que no se me olvidan. Ujú. Y después estoy en mi día normal y me acuerdo y hasta escalofríos me dan como ese tipo de historias, ¿no? Y yo conozco personas que no sé si es el morbo o simplemente como que les parece impresionante, pero consumen mucho ese tipo de contenido donde están viendo accidentes, donde están viendo asesinatos, donde están viendo cuestiones así que son atentan contra la vida y yo trato de evadirlo a toda costa, ¿no? Me parece muy, muy difícil de procesar. Y yo creo que también es ese entendimiento también hasta qué punto necesitamos esa sensibilidad, ¿no? O sea, sí, no necesito vivir en una burbuja y pensar que todas estas circunstancias no existen porque existen. Claro. Yo sí creo que es importante tener conciencia general de las dificultades que están viviendo las otras personas porque te da perspectiva de tu propia vida, pero ya cuando se vuelve una situación de morbo, ya es cuando no es conveniente para nuestra mente, ¿no? Sí. Se vuelve viciado y perjudicial. Hay una serie que a mí me encanta que se llama Black Mirror y si pueden, véanla al menos una vez en la vida. Es muy traumática en muchos episodios, pero es muy interesante porque es una crítica futurista a la falta de humanidad. Y hay un episodio en preciso que habla acerca de la violencia y de cómo limitamos a las personas esa concepción de la violencia y lo perjudicial también que esa situación puede ser. Entonces, necesitamos entender que el mal existe, que es una realidad, pero decidir proactivamente no hacer el mal, ¿no? Y habrá quienes viven en paz haciendo el mal, porque esa es su identidad. Yo lo considero sumamente aberrante y no es algo con lo que yo comparto mi perspectiva de vida, pero hay quien funciona así. Mm. Y pues vemos personajes históricos que han actuado de tal forma y les ha funcionado, no han logrado lo que han querido lograr. Pero al final de cuentas nosotros sí ser muy conscientes teniendo la tecnología a nuestro alcance en qué estamos consumiendo y sobre todo yo que trabajo con infancias, lo importante que es que las infancias no estén expuestas a contenido que está muy fuera de su entendimiento. Ah, claro. Como ese exceso de sexualización a edades muy tempranas, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, hablando de temas de pornografía, lo perjudicial que es para nuestra cabeza, ¿no? En el largo plazo, una vez que tú intentas llevar una vida sexual activa con una pareja estable, pues ya ni Estás siquiera desinhibido. puedes funcionar con el objetivo que esto implica, porque hay muchas otras variables que quitas de lado, ¿no? Como el erotismo, como la confidencialidad, como el amor y el cariño. Entonces, cuando estamos expuestos a ese tipo de circunstancias, sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida, donde estamos desarrollando nuestra identidad, pues se vuelve muy perjudicial en el largo plazo. Ya siendo como adultos no podemos funcionar de manera óptima y nos volvemos esos extranjeros que no tienen la capacidad de interactuar en un Claro. esquema favorable. Y de una manera sana, ¿eh? Porque Ah, actualmente es bien difícil identificar en dónde está lo sano y lo no sano. ujú. Porque así como lo hemos platicado en episodios pasados, se ha dado bandera verde y pasada a un montón de actitudes humanas y sociales que son aberrantes y van en contra de nuestro crecimiento emocional y nuestra sostenibilidad en la vida. O sea, por algo la sociedad está ahorita tan mal, y es la verdad. O sea, estamos en una sociedad en decadencia en donde la gente no tiene identidad y necesita apropiarse de conceptos que no existían y para poder tener algo de identidad, y que cuando algo no va en mi forma de pensar, entonces está total y completamente mal. Y no tengo la capacidad de discernir mis emociones, por lo tanto me nublo con dispositivos electrónicos y eso me impide tener relaciones naturales y normales con los otros seres vivos. ¿Por qué? Porque estoy demasiado desinhibido y porque tengo mi sistema de recompensas destruido, ¿no? Entonces, solitos nos estamos volviendo de esos extranjeros en la vida cotidiana porque estamos llenos de impulsos que nos sacan de la humanidad real.
Entonces aquí lo importante sería aprender a identificarnos y retomando el ejemplo que das de las personas que les gusta ver mucho tipo de contenido, a lo mejor violento o contenido de terror. Entonces, cuando a mí me ha tocado hablar esto con los descerebrados porque tengo algunos que les gusta ese tipo de contenido, que les gusta ese tipo de contenido, y yo les platico lo siguiente. El cerebro no sabe distinguir qué está pasando y qué no está pasando mientras lo está viendo. Ujú. Entonces, cuando tú estás viendo una película, tu cerebro piensa qué está pasando y empieza a secretar todas las cosas que van acorde a lo que tú estás viendo visualmente. Sí, ansiedad. Sí, entonces, si tú estás viendo una película de terror, estás adiestrando a tu cuerpo a moverse dentro de ese sistema. Ujú. Si a ti te gusta y percibes que te gusta ese contenido, es porque tú tienes una desensibilización muy alta dentro de ti y no sabes distinguir. El cortisol lo empiezas a poner en tu cabeza, tú lo distingues como felicidad. Entonces, ¿qué hay? Hay una disonancia entre lo que estoy secretando físicamente con el tinte que yo le pongo emocionalmente y es como ser daltónico ante la vida, ¿no? Y no tengo absolutamente la capacidad de poder distinguir los colores de las cosas que estoy percibiendo porque internamente yo no hice bien la conexión entre, a ver, lo que feliz debe ser así, lo triste debe ser así, el enojo debe ser así. Entonces, pese a que estoy secretando todas esas cosas, de manera consciente, yo no distingo bien el terror, yo no distingo bien el miedo, yo no distingo bien el amor, yo no distingo bien este la felicidad. Entonces, se los dejo de tarea para que ustedes empiecen a revisar qué gustos tienen y por qué disfruto ver asesinos seriales, por qué disfruto ver ese tipo de contenido, porque hay algo en mí, hay disonancias dentro de mí donde yo no sé identificar bien lo que estoy viendo. Porque en realidad, si nos vamos a la biología real, lo que tú estás secretando cuando estás viendo un asesinato, lo que tú estás secretando cuando estás viendo una violación, lo que tú estás secretando cuando estás viendo perseguir gente en una película de terror, son cosas de terror. Ujú. O sea, hay que empezar a ver las cosas como son. Y la biología no se separa de la analogía real de la vida. Entonces, nosotros tenemos que distinguir bien, a ver, si yo estoy viendo esto, estoy condicionando a mi cerebro de que esto es lo normal. Entonces, yo todo el tiempo veo cosas de terror y veo asesinatos y veo asesinos en serie que se la pasan persiguiendo gente. Entonces, cuando yo escoja gente de mi entorno, a lo mejor no voy a conseguir asesinos, pero voy a conseguir gente que me llene de esa emoción porque es la que yo estoy cultivando en mi vida. Aunque no en la vida real no la van a sentir igual de bonito que en la película, pues porque ya ahí hay un enfrentamiento con la realidad en donde el cuerpo ya también percibe de manera directa lo que está pasando. Mm. Entonces, se los dejo de tarea, te lo dejo de tarea a ti que estás escuchando, no puedes vivir tu vida de manera en automático y tienes que aprender a sensibilizarte de una manera adecuada. O sea, si yo estoy viendo esto, tengo que aprender a distinguir. Los gritos son malos. ¿Por qué? Porque me generan esto y esto y esto, ¿no? La felicidad se ve de esta manera. Y aprender a poner conceptos en las emociones para saberlas distinguir y no fomentar lo que no quieras tener en tu vida real. Yo pienso que esa es la clave, ¿no? No fomentes visualmente lo que no quieras tener en tu vida real. Sí, claro, ser más consciente de lo que consumimos, ¿no? Es algo que ya hemos platicado en ocasiones anteriores. Y pues consecuentemente también la manera en que interactuamos con los demás, ¿no? ¿Qué tipo de interacciones voy a permitir? ¿Qué tipo de interacciones no? Y esto no quiere decir que nunca en tu vida sea una película de terror, o sea, simplemente distingue porque pues también no podemos pensar que no tenemos la capacidad de discernimiento, evidentemente, pero pues sí ser muy selectivos en el contenido que consumimos. A mí algo que me invita a reflexionar de lo que tú estás mencionando es también la importancia de las personas que te rodean, ¿no? Cuando el personaje del libro se rodea de personas que pues también viven cierto existencialismo y apegados al mundo del sinsentido, pues refuerzan las ideas que él ya tiene en su mente. Yo no coincido con esta noción de que el mundo carece de sentido y que vamos de mal en peor. O sea, sí hay muchas circunstancias desfavorables, hay muchas personas que no hacen conciencia, pero interactúo con grupos de personas que no tienen esa perspectiva de vida, Claro. ¿no? Y que tienen la noción de apreciar lo bonito de la vida, que están enfocados en sus familias, que le invierten tiempo a sus hogares. Entonces, no porque no sea una realidad que tú estás viviendo en este momento, no significa que hay otras personas que sí lo están viviendo. Y yo lo veía Claro. en temas de pareja
en mi entorno próximo, y creo que ya lo he mencionado anteriormente, en algún momento de mi vida para mí el concepto del matrimonio era irreal, ¿no? Era irreal, era sin sentido porque yo no veía ejemplos concretos de personas de muchos años que tuvieran unas relaciones de pareja que yo admirara. Pero una vez que empecé a cambiar mi entorno y empecé a ver otras maneras de interactuar, pues se volvió asequible esa idea para mí, de forma que yo transformé hasta el valor que yo le daba a ese concepto del matrimonio. Entonces, pues tampoco es decirnos de que vivimos en una sociedad que no tiene solución, ¿no? O desesperanzadora, simplemente que es una realidad que debemos de hacer conciencia, que hay muchas herramientas a nuestro alcance que podemos aprovechar para que no sea este círculo vicioso del que estamos platicando. Sí, es aprender a hacernos cargo de lo que nos toca, ¿no? Y vivir con conciencia sobre lo que estás haciendo tú, porque si bien no todos vamos a cambiar el mundo, pero podemos hacer algo al respecto. Entonces, por ejemplo, este tema de pareja que dices me llama la atención porque en mi entorno pues tampoco me tocó así como que ejemplos de ningún tipo, la verdad, en donde hubiera matrimonios asequibles de alguna manera en algún ambiente, ¿no? Entonces, y yo siempre he sido como mentalmente una persona romántica, ¿no? Que valoro la pareja y todo ese tema. Pero empecé a crear yo en mi cabeza como algún prospecto o un ideal de un hombre con el cual yo me sentiría cómoda, ¿no? Con el paso de los años, pues obviamente ese concepto ha ido mutando, ha ido cambiando, pero en alguna de las pláticas que tuve con alguien cercano a mí me dijo que pues es que a lo mejor lo que yo espero es imposible de conseguirlo. Y yo con toda la certeza del mundo le dije, ¿sabes qué? Lo que yo espero lo he visto en otras personas que a lo mejor no están cerca de mí, pero las he visto hablar en algún otro lugar, ¿no? Y a las cuales yo les he aprendido mucho, ¿no? Y han sido hombres, específicamente, ¿no? Me gustan los hombres, ¿no? Entonces, es aprender a ver por fuera de tu círculo, ¿no? Parte de esto y empezar a empatar y concretarte con ideas que están lejos de ti, porque cuando a mí me pasa, ¿no? En algún momento me sentí como un extranjero, no como este personaje, pero en mi vida donde decía, bueno, es que ¿por qué hacen esto? Y yo no entendía muchas cosas desde que estaba niña, ¿no? Y yo le preguntaba a mi madre y mi madre pues no, a veces no sabía cómo explicarme porque independientemente de que ella estuviera acostumbrada a ciertas actitudes, no tiene explicación a veces, ¿no? Como en algún momento yo vivía acoso laboral en mis primeros años de vida que estuve en el ambiente laboral como jerárquico, al grado de que pues tuve la oportunidad de denunciar esa situación, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo platiqué con alguien cercano, la persona me dijo, no, pues es que tienes que acostumbrarte, eres mujer y así te va a pasar. Cuando me dijeron eso, te lo juro que yo, va a empezar reaccioné, ¿no? Porque me enojé muchísimo. Le dije, ¿cómo es posible que me estés diciendo esto, no? O sea, ¿cómo es posible que me estés diciendo a mí que normalice que me estén acosando en mi área laboral? O sea, me es imposible. En mi cabeza para mí era como algo se cortocircuitió ahí en ese momento, ¿no? Y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Pese a que la vida es así y mayoritariamente puede ser mi realidad, en ningún momento yo me voy a permitir normalizar esto porque va en contra de lo que yo percibo y lo que yo espero de la vida. Entonces, ¿qué me toca a mí? Hacer mi parte, decir, ok, si ya sabes que a nivel jerárquico, si toca así, hay una alta propensión a que te pase este tipo de cosas, invierte de tiempo para poder trabajar tú sola y no te vuelvas a exponer a este tipo de circunstancias, ¿no? Y es como hacer tu parte dentro de la realidad del mundo, pero no aceptarla como la normalidad porque no debería de serlo. Así ¿Sí? es. Y es empezar a distinguir eso en situaciones laborales, en situaciones personales, en situaciones internas de procesos que uno lleve. Entonces, por ejemplo, actualmente está súper normalizada la pornografía, ¿no? Que es algo de lo que estamos hablando. Y no, y deja tú normalizada, incentivada. Claro. Porque, bueno, me he topado a veces con contenido de charlas entre personas donde admiran esta fuente de ingresos, ¿no? Admiran e incentivan ese tipo de comportamientos. Y aquí es donde yo creo que es fantástico la cuestión de apegarte a tu identidad y caer mal. O Claro. sea, cada vez me queda más claro que yo tengo estas ideas, mis principios honestos de decencia, de protección a la vida, lo que tú quieras. Y, y no importa si la gente no coincide contigo. O sea, obviamente importa en el sentido de que no vas a coincidir con todo el mundo y that's fine, pero
por encima de ello está el vivir en congruencia con uno mismo. Claro. Y ese tema que mencionas tú de la normalización de la pornografía, yo lo veo también próximamente en la interacción que tienen las personas, ¿no? O los niños que han sido expuestos a estos Sí. contenidos y cómo se conflictúa tanto la interacción con los Sí, demás. y sabes que empiezan a basar toda su interacción humana a eso. Ujú. Y es que es demasiado, no todo es pornografía literal, es el soft porn, ¿no? De que las mujeres exceso de erotismo y los hombres también exceso de erotismo, en donde todo lo quieren erotizar y no hay necesidad. O sea, y no porque nosotros seamos puritanos ni nada que ver, o sea, distamos de eso, pero cognitivamente te deteriora bien horrible. O sea, es una situación que te deteriora cognitiva y biológicamente. A mí me ha tocado ver personas que el exceso de pornografía les conflictúa totalmente a tener una relación estable con cualquier persona del sexo opuesto o del mismo sexo, dependiendo de las preferencias, ¿no? En donde no saben ya cómo convivir porque exacerbaron toda esa situación carnal por algo que ni siquiera existe. O sea, la pornografía y todas esas cosas que pasan en los dispositivos que ustedes revisan son cuestiones, actuadas, o sea, no son cosas de la vida cotidiana y no puedes esperar eso de una persona, aparte de que la dopamina secretada por un dispositivo electrónico no es la misma dopamina secretada por platicar con alguien, o sea, Y a final de imposible. cuentas es lo que hemos platicado en otros episodios, pues de invitarlos también a dar lectura y acompañarnos con los episodios anteriores como 12 reglas para vivir, si lo crees, lo creas, recientemente que hicimos El hombre en busca de sentido, sino que una vez que tú concretas esa situación y termina, careces otra vez de sentido, careces otra vez de propósito, careces otra vez de, o sea, fue como lo que les platicaba el episodio anterior del fósforo de la película de Chicuarotes, ¿no? Es un instante y se disipa y ya no está. Así. Entonces continuamos en esta vida de vacío. Claro, y Tratando eso es de lo que llenarlo. fomenta. Fíjate que el autor que revisamos, el primer autor, Jordan Peterson, habla como la pornografía y las relaciones casuales o las relaciones sexuales casuales fomentan el narcisismo en las personas porque carecen de sentido y de alguna manera utilizas a los demás por beneficio propio. Entonces, si tú practicas eso lo suficiente, en algún momento te vas a convertir en una persona con un grado de narcisismo alto. Y narcisismo, no estoy hablando de narcisismo diagnosticado, sino narcisismo poco funcional. O sea, cuando una persona es narcisista por encima de la media, te vuelves poco funcional socialmente porque puedes caer bien de lejitos, pero una vez que te conoce a la gente no eres tolerable. ¿Por qué? Porque ya te conocen y empiezas a ser como que el apestado de la sociedad, porque así funciona. O sea, una persona con alto grado de narcisismo tiende a pasar de lugar a otro porque en algún momento la fachada se cae. Sí, sucede lo mismo con el personaje del libro que estábamos platicando, ¿no? Conversó también como de una pareja sexual y luego otra, porque a final de cuentas no hay nada que tenga lo suficiente conexión como para que te llene. Claro, y hablando específicamente del tema sexual en las personas y específicamente en los varones, cuando el tema sexual está exacerbado, acuérdense que ustedes cuando buscan eso de manera biológica es por un tema de conexión, al igual que las mujeres. Pero digamos que la progresión de cómo funcionan todas las hormonas y las secreciones internas, el hombre se merma muchísimo más que una mujer cuando ve pornografía o cuando tiene relaciones sexuales cotidianas casuales. Porque el hombre no puede secretar lo que la mujer sí. O sea, la mujer está hecha para tener relaciones sexuales. El hombre no de la misma manera. O sea, la mujer por eso tiene muchos orgasmos, la mujer tiene la capacidad de secretar dopamina con tener sexo con cualquier persona y el hombre no. El hombre solamente puede secretar dopamina suficiente cuando tiene una conexión emocional con alguien. Entonces, ahí es donde, esto yo lo he platicado con mis asesorados y con otras personas, en donde digo, caray, o sea, estamos tan mal socialmente que estamos ayudando a que las personas se deterioren internamente con procesos y actitudes que les estamos fomentando de manera social, porque si bien a lo mejor yo no soy modelo de OnlyFans, ¿no? Pero pues soy parte del tejido social y de alguna manera tengo que aportar para que exista ese tipo de información y se den cuenta las personas de lo que están viviendo y lo que les está pasando por dentro cuando ustedes actúan de una manera que va en contra de su propia biología. Y fíjate, no necesariamente tenemos que incurrir a esta situación, esta dinámica que platicamos del consumo de contenido, sino con normalizar acciones. Por ejemplo, yo lo veo desde la infancia,
con este tema de que, es tu novia, es tu novio, o sea, ¿qué necesidad tiene un niño de 4 o 5 años de pensar en ese tipo de interacción, ¿no? O la hipersexualización de la infancia, donde los vistes de cierta forma, como muy adultos y demás. Entonces, hay que respetar cada una de las etapas y los procesos humanos. Y me gustó la forma en que lo mencionas, como de que no es un rollo muy puritano de nuestra parte. O sea, simplemente que hagamos conciencia de la repercusión psicológica que tiene en nuestra persona este tipo de cuestiones que vamos por la vida normalizando y que a final de cuentas nos traen problemáticas en la interacción social. Claro, y no más Ahí, interacción social. ponen lo mismo. Sí, existen procesos, o sea, la gente empieza a caer en depresión y no se da cuenta. Ándale. No se da cuenta porque constantemente están buscando algo que no tienen adentro. Es como es tratar de llenar una botella con un agujero abajo. Ándale. Cuando nosotros cuando nosotros incurrimos en temas de pornografía, cuando tenemos pruebas de sexualización, extrasexualización de nuestro cuerpo con personas con las que no tienes ninguna conexión, es lo que pasa. Tienes un agujero en tu botella y la sigues llenando de agua y nunca vas a encontrar llenadera porque tiene un agujero. O sea, es algo que tú tienes que aprender a cerrar y tienes que aprender a interactuar con la gente. Y son cosas de aprendizaje, no es algo con lo que uno ya nace. Porque el tejido social va mutando conforme vamos avanzando. Pero no quiere decir que vaya mutando para algo mejor. O sea, por ejemplo, ahorita, esto que dices de la sexualización y cómo está empezando a dignificar la situación de monetizar a través del deterioro mental de los demás, ¿no? Para mí eso es aberrante. O sea, el tema de que y hablando específicamente de la pornografía, es de las cosas más nocivas para la mente humana. Es peor que consumir cocaína. Es peor. Una, porque está aceptado, y la otra es por todo el proceso biológico interno, o sea, destruye tu sistema de recompensas de una manera que ni se imaginan. Entonces, si yo soy modelo de OnlyFans y voy y hago eso, o modelo de pornografía de cualquier cosa, si bien no estoy haciendo ningún delito, imagínate toda la gente a la que estoy ayudándole un poquito más a que consuma contenido que le afecte, es como darle droga a la gente. Y igual al lado del consumidor, o sea, si tú estás consumiendo es porque tú quieres, claro, y es porque hay demanda y por eso ahí están, o sea. Sí, o sea, ambas partes están contribuyendo a que se preserve esta situación. Y alguien tiene que parar. ¿No? Y el tema es también la cuestión de hacernos responsables, pues de hacernos responsables. Yo te digo, yo no coincido con estas formas de vida y sobre todo con pensar que pues cada quien, así como esa idea de pues cada quien es responsable, ¿no? O sea, yo lo subo y a cada quien que decida sobre su vida y su existencia. Pues si tú puedes con esa carga de conciencia o falta de carga, pues cada quien, ¿no? Eso es el rollo, pero ese es el rollo. Sí, pues a lo mejor, y yo pienso sin satanizar a nadie, porque yo pienso que esto es culpa de todos. O sea, es culpa de los que no nos informamos y de los que nos informaron mal. O sea, si las personas preguntan y pues prefieres decir, no, pues cada quien. Así. Exactamente. O sea, la falta de conciencia de todo lo que nos rodea, ¿no? Y precisamente esto no es con el afán de satanizar a nadie, chicos. Es para poder hacerlos conscientes de cuál es su función en la vida, ¿no? Y si yo estoy funcionando como proveedor de algo que sé que daña la mente de otra persona, tengo que cargar yo con eso, independientemente de que yo crea que es bueno o malo. O sea, la realidad es esta. Esa es la realidad, o sea, son los hechos. Yeah. Los hechos son estos y tú sabes si quieres cargar con eso y bien. Pero no puedes creer que vas por la vida como si hicieras como que no pasa nada, porque sí está pasando, ¿no? Y es parte de la información, y a lo mejor si tuviéramos más información con las generaciones que van a venir y empezarles a dar como estos conceptos para decir, a ver, Rey, esta es la realidad, esto es lo que está pasando y esto es lo que te va a pasar si haces esto y esto y esto y esto. Tú decides qué haces con eso, ¿no? Sí, esta noción, por ejemplo, de la libertad sexual pensada o este discurso que se le da a los adolescentes y a los jóvenes, a mí me parece muy preocupante. El otro día estaba escuchando en esos espacios donde van a las universidades y platican y demás. No recuerdo el nombre de la persona, es un influencer, ¿no? Es masculino y habla como de muchos temas de empoderamiento masculino y demás. Entonces, un joven se acercaba a él y le decía, yo quiero decirte que tu discurso fue muy perjudicial para mi vida. Tu noción de esta libertad sexual vista como empoderamiento me trajo muchos problemas y yo
Ahora que soy más consciente, te invito a que seas más cuidadoso con el discurso que das y con la invitación que le haces a los jóvenes que están carentes de orientación en sus Sí, hogares. sí, 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 Dije, qué fuerte, o sea, sí. qué fuerte el plantarte en espacios donde hay una audiencia y no asumir la Responsabilidad. responsabilidad de tu discurso. Entonces, pues es una invitación para todos de que si hay personas que look up to us, ¿no? Que nos admiran de alguna manera, pues primero haz la chamba interna Así es, antes de salir a hablar y pregonar. antes de salir a hablar y pregonar y que te sientas en paz con lo que tú estás manifestando, ¿no? Claro, y eso es algo que creo que lo hablé en los primeros episodios que sacamos a público. Para que los principios. Yo no me sentí cómoda hasta que no vi coherencia en lo que yo estaba haciendo el discurso, porque ahorita les decimos las cosas, pero no es porque nosotras hayamos hecho todo de manera muy perfecta. No, y O la sea, mayoría de las veces es porque ya aprendimos de lo a la que mala. fallamos, ¿no? O sea, A la sabes mala. que este rollo no me funcionó, así que evítense el problema ustedes. Así es aprender a saber que cómo estamos conflictuándonos a nosotros y al externo, ¿no? Yo pienso que aquí es bien importante en estos temas tan polares que estamos tocando, quienes sean y tengan gente bajo su ala, que se hagan cargo de lo que están diciendo y que no nomás lo hagan con base a lo que yo creo y lo que yo pienso, que creo que también esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? Siempre traten de informarse y ver la realidad de las situaciones, que para esto nos ayuda mucho la ciencia y toda la teoría, que hay muchísima teoría. O sea, lo que yo vengo a platicarle aquí a la gente, inclusive cuando los asesoro, yo les digo, esto yo no me lo estoy sacando de la manga. O sea, todo tiene una razón de ser y uno tiene que cultivarse lo suficiente para poder expresarle eso a otra persona. O sea, uno no puede venir a hablar así como sin nada si tienes la mente de los demás en tus manos. O sea, si bien cada quien tiene la capacidad de discernir esto sí me importa y esto no, estás afectando de una manera u otra, ¿no? Entonces, Claro. que tu discurso vaya acorde con lo que quieres dejar en el mundo, que tu trabajo vaya acorde con lo que quieras dejar en el mundo. Si tu trabajo no ayuda, estás perjudicando. Y eso es algo que tiene que saber la gente. Si en donde estoy no me está ayudando, me está perjudicando. Si mi trabajo no está ayudando, está perjudicando. Ahí esa situación sí es polar. Ahí no hay momentos de escalas de grises en ese proceso, porque lo que no te afecta de manera positiva, te afecta de manera negativa, porque así es la vida. Y es una invitación también a que todos hagamos este proceso de confrontación con la circunstancia, ¿no? O sea, y de abstenernos de las situaciones que ya sabemos que son perjudiciales para nosotros. Yo recuerdo una interacción, no estoy segura si ya se los compartí en algún momento, pero lo voy a repetir, por si no. Una pareja que, pues los dos habían tenido como muchas experiencias hablando de temas de pareja, muchas experiencias de pareja y venían muy viciados en ese tema. Entonces, una vez que ellos se conocen, y platican acerca de vivir, de formar una familia, se abstienen de toda interacción sexual. Entonces en ese momento dicen, ¿sabes qué? Yo vengo muy viciada, tú vienes muy viciado, vamos a llevar esta relación sin ese ámbito en nuestra vida, redescubriendo otros aspectos de la vida en conjunto. Y se me hizo muy curioso su approach porque me dice, no, es que nosotros no nos agarramos la mano hasta el día que nos casamos. No Okay. nos dimos un beso hasta el día que nos casamos porque estábamos tan predispuestos y tan dañados de muchos años de múltiples parejas, de pornografía y demás, que nos dimos cuenta que la única manera en que podíamos cambiar nuestra perspectiva era alejándonos al 100% de esa dinámica. Y Está lo perfecto, mismo qué padre. sucede con cualquier otra cosa, Así ¿no? Cualquier otra cosa que tú estés consumiendo, cualquier otro hábito que sea perjudicial para ti, como el que hablábamos de la mentira, o sea, hacer el compromiso consciente de una nueva identidad. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando platico con personas que han incursionado en determinada religión, que está muy chistosa lo que se platica de ellos, ¿no? Pero dicen, es que yo tengo otra identidad, o sea, de un día para otro dejé todo esto y no importa que la gente no lo entienda, a mí me funciona así y todo lo que antes hacía ya no lo voy a hacer porque asumo esta nueva identidad. Y si eso te funciona, fantástico. O sea, agárrate todas aquellas cosas que sabes que no te benefician y en esta lucha del día a día, permítete ver el resultado a largo plazo de no postergar y de no preservar estos comportamientos. Claro, fíjate que esto que platicas me tocó vivirlo de una manera distinta, ¿no? El tema de
sexualmente no exponerte con la persona en la que estás confiando, ¿no? Cuando tú aprendes a convivir con el sexo opuesto o con la persona que te interesa sin el factor sexual, sabes en realidad si te gusta o no la persona. Ujú, Sí, entonces si ya hay conexión y tiene que ser un prolongado, o sea, no puede ser 2 semanas, ¿me explico? claro. Si existe conexión en ese aspecto, tienen que saber que cuando exista la conexión física va a ser mucho mejor que cuando no hubo la otra conexión, ¿no? Y es que Entonces, eventualmente, digo, caemos en cuenta que es lo que yo platicaba hace rato acerca del matrimonio, ¿no? Tu cuerpo va a cambiar, tu libido va a cambiar, tus experiencias de vida van a ir moldeando diferente y no, es como hablaba en algún momento con mi terapeuta, decía, pues esto es una silla de 4 patas, ¿no? O sea, no es todo, es la cuestión financiera, es la cuestión emocional, es la cuestión sexual, son múltiples factores y si tú priorizas una cosa sobre la otra, evidentemente eso no es sostenible. y se va a tambalear, Se va se va a también. tambalear la mesa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es bien importante. Yo siempre le invito a todo el mundo, a mis asesorados, a las personas cercanas a mí, a que generen procesos de abstenencia en todo. Yo he dicho, salte de tu entorno, dedícate nada más a esto. ¿Y por qué? Porque estamos llenos de información. Entonces, no podemos identificar la realidad de lo que nosotros tenemos la capacidad de percibir si no nos salimos de la muchedumbre. Es un proceso necesario para todos. Por ejemplo, ahorita en este proceso de vida que llevamos y como está ahorita globalizada la situación, es necesario. A lo mejor antes no lo era, porque los procesos de vida eran total y completamente distintos. El bombardeo de información no era como el actual, ni la exacerbación de temas sexuales y de violencia no eran como los que estamos viviendo ahorita. Entonces ahorita sí necesitamos salirnos de eso, como el tema de los videojuegos. Ya O sea, toda la violencia que se vive dentro de un videojuego, cómo desconecta partes del cerebro de las personas y los hace poco funcionales en la vida real, ¿no? Entonces, les decimos esto no para que se traumaticen, lo decimos como vean la realidad, ¿no? Y si ustedes no están mejorando su vida, tienen que saber que le están empeorando, porque la vida transita. Entonces, si yo hoy no estoy haciendo acciones que vayan acorde a mi propósito o a lo que yo creo positivo para mí, estoy haciendo acciones que van en contra. Porque el tiempo no se regresa, señores, el tiempo sigue transcurriendo. Entonces, cada vez más viejo, cada vez más viciado, cada vez estoy abonando más a los patrones de conducta que ya tenías. Y si no te gustaban, pues estás empeorando tu vida. Sí, es caer en cuenta de tus excesos, ¿no? Caer en cuenta de tus áreas de oportunidad y comenzar a disminuirlas, comenzar a tomar control de esas situaciones y no que las situaciones tomen control de tu existencia. El libro de Albert Camus, creo que es una excelente invitación a la rebeldía, ser rebeldes y enfrentar la vida con decoro y con conciencia, ¿no? O sea, no dejarnos llevar por las circunstancias que estamos viviendo, sino pensar ávidamente en cómo mis acciones tienen repercusiones y consecuencias. Y de tal forma, retomando los primeros episodios del libro de 12 reglas para vivir y esta noción de causa y efecto, que si nosotros queremos determinado efecto, debemos de controlar las causas. Ah, claro. Entonces es una invitación para que tú también, pues primeramente leas el libro, te des la oportunidad de discutir y cuestionar estas ideas del existencialismo y por encima de ello, que este 2026 te des a la tarea de ser más activo en tu propia existencia, ¿no? Sí, el ser conscientes de que todo lo que dejaste de hacer está abonando todo lo que no hagas está abonando a algo, ¿no? Entonces, si tú no estás haciendo, está abonando a lo mejor a tus deficiencias y si estás haciendo, está abonando a tus eficiencias. Entonces, hay que tratar de siempre estar abonando algo. Y pese a que no va a ser perfecto y no siempre es posible, siempre tenemos la capacidad de decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, está también en plena conciencia que cuando decidimos no hacer nada, es una decisión también. Cuando decidimos perder el tiempo, también estás abonando a lo negativo. Cuando decides no cultivarte, estás abonando a lo negativo. Y yo pienso que algo que pudiéramos rescatar como parte importante de este libro es que la incapacidad para reconocer tus deficiencias y la incapacidad de querer hacer algo al respecto es la que te lleva a la catástrofe. Y no solo eso, también debemos de empezar a distinguir
que es necesario un proceso de construcción teórico, no solo vivencial, de lo que está pasando en nuestra vida para poder tomar decisiones informadas. Las decisiones informadas no se da solamente a través de lo que yo percibo, se da a través de todo un conjunto de percepciones que están por encima de las mías, de personas que tienen vivencias distintas a las mías. Por eso la lectura, los audios, los podcasts informativos con personas informativas, son tan importantes para la vida cotidiana porque nos ayuda a ver perspectivas que nosotros no consideramos. Claro, y aquí nosotros estamos muy contentas con esta comunidad que se ha ido nutriendo. Esta semana una persona me mandó mensaje y me dijo, les agradezco muchísimo por el espacio porque la verdad estoy pasando por un proceso y necesitaba cuestionarme estas ideas. Entonces, ese tipo de feedback para nosotras pues es muy grato, ¿no? Es muy grato ver que estamos promoviendo en conjunto con ustedes que nos escuchan, contigo que estás atento pues al desarrollo personal, que a final de cuentas ese es nuestro objetivo. Y pues agradecerles por ese espacio también. Sí, y acuérdense que estamos todos en un proceso de evolución. Cuando tratamos de justificarnos por nuestros vicios, es que yo soy así, es que a mí me gusta este tipo de actividades. En realidad, cuestiónense, porque cuando van en contra de su biología, la realidad es que no es que les guste, es que están acostumbrados. Y son dos cosas muy diferentes, que a lo mejor más adelante, en capítulos distintos, porque esta primera temporada, pues van a ser muchos libros, ¿no? Pero ya después vamos a hacer discernimiento de cosas específicas, en donde vamos a poder tocar los temas sexuales, los temas de conciencia, pero de una manera distinta, ¿no? Más englobada, porque aquí tratamos de mantenerlos muy apegados al autor, ¿no? Pues, ¿para qué es? Para que empiecen a informarse. O sea, acuérdense que todo lo que nosotros el conocimiento se genera a través de un conjunto de ideas, no a través nada más de lo que yo estoy percibiendo, porque si no está muy sesgado, lo que sea que tú creas, si no te has llenado de información de más personas, de más ideas, tu conocimiento está sesgado totalmente y carece de verdad. Entonces, aprender a cuestionarnos todo lo que pensamos, chicos, nuevamente, como en todos los episodios, no se queden con lo que decimos, váyanse a leer al autor. Y las personas que se sientan raras, como que no embonan, como que no encajan, lean este libro, les va a servir. Sí, así es. Y con esto, Camus nos invita a hacer frente al sinsentido de la vida, creando belleza en un acto de rebeldía. Los invitamos a unirse a nuestras plataformas y si les gustó el contenido, compartirlo. El día de hoy cerramos con un muy buen episodio y que hace un buen seguimiento al episodio anterior. Los invitamos a revisar los episodios anteriores porque todos llevan una secuencia y van planteados para el 2026, ¿no? Entonces, una excelente apertura para este año. Recuerden, chicos, nos vemos el siguiente viernes y aunque el episodio acabe, el silencio continúa. Nos vemos. Hasta la próxima.